Qué gusto saludarles. Muchas gracias por invitarme a este grupo hermano de CODA. Yo milito en CODA Santa Cruz, mi grupo por hoy. También soy miembro de Alcohólicos Anónimos y entro a juntas de un grupo que se llama Lomas Tecamachalco. Y llevo ambas programas para las dos problemáticas. Y creo que se pueden llevar muy bien de la mano ambas. Obviamente cada una con su programa. Para que me conozcan un poquito, así muy brevemente les comento que yo conocí codependientes anónimos en tiempos de pandemia. Me llegó un link para entrar a la junta virtual que yo pensé que era de Alcohólicos Anónimos. Ahora veo que por diosidencia fue un grupo de CODA. Al parecer la persona que me compartió el link se equivocó, me mandó el que no era. Entré a la reunión y como ahorita escuchaba que se pregunta quién está por primera vez, y dije que era mi primera vez, era una reunión de codependientes anónimos, me dieron mi bienvenida, bien bonita. Y desde esa primera reunión comprendí algunas cosas que yo no tenía muy claras, porque a pesar de estar en programa de recuperación para el alcoholismo y habiendo tenido experiencias espirituales, conexión con Dios, el proceso de recuperación, vaya. Eh, yo seguía teniendo una problemática que no le encontraba yo explicación, era una especie de saboteador para mi recuperación y era en las relaciones interpersonales. Entonces, esta primera reunión de CODA a mí me vino muy bien. Desde la bienvenida que escuché la tónica y las experiencias de los compañeros, comencé a identificarme primeramente y ya conforme seguí asistiendo, porque seguí, gracias a Dios, continué en la militancia, en ese nuevo grupo de CODA al que yo asistía, por diosidencia les digo, hasta que finalmente en muy poco tiempo pude hacer mi propio diagnóstico, tal como es la mística de los grupos, la tónica de los grupos. Nadie me dice si soy o no soy, o dependiente o alcohólico. Yo mismo lo hago, si tengo la honestidad para hacerlo, y comprendí que ese lugar era para mí. Y lo mismo el programa, que yo alguna vez en AA había escuchado la palabra codependencia, pero no es muy común en los grupos de Alcohólicos Anónimos, no al menos el grupo al que yo militaba, que en aquel tiempo, antes de pandemia, pues obviamente un grupo presencial de Alcohólicos Anónimos. Rara la vez llegué a escuchar esta palabra, más bien en AA escuchaba yo la palabra dependencia, que de hecho está en algunos de los libros de AA, ¿no? Como en el tercer paso, por ejemplo, y otros. Y cuando llegué a escuchar la palabra codependencia, se me hacía una palabra como de caché, o sea, como que era una problemática exclusiva de cierta clase de personas, pero no tenía realmente conocimiento de lo que es la codependencia hasta ahora que estoy en grupo. Ya han transcurrido algunos años de estar militando y afortunadamente, tal cual como en Alcohólicos Anónimos, me he tomado en serio el programa y de una vez lo digo, yo doy testimonio de que el programa funciona, si yo funciono para él, si yo lo aplico en mi vida, si yo lo tomo en serio, si sigo esas sugerencias, y he visto resultados muy favorables, muy positivos en mi vida el día de hoy en cuanto a las relaciones. Y obviamente se ha ido abriendo mi entendimiento a lo que es la codependencia. Entonces, ojalá y en esta reunión gracias a ustedes me permiten estar aquí compartiendo, logre transmitir eso que en cada reunión se hace realidad, lo que es la experiencia, la fortaleza y la esperanza.
tal como lo dice el libro, me gusta mucho como lo dice el libro verde de trabajo, que muchos de ustedes conocerán, de Koda, donde dice que la experiencia es la identificación de las características codependientes y cómo se manifiestan en nuestra vida. Y luego dice, la fortaleza es el uso de las herramientas del programa, y la esperanza, las recompensas por usar estas herramientas y experimentar recuperación. No me lo sé de memoria, aquí tengo un acordeón. Estos días me tomé el tiempo fue un par de días, realmente me parece que fue el día lunes que me contactó la servidora, Gaby. Afortunadamente tuve disponible este día a esta hora y este par de días, ayer antier, me di un tiempo para estudiar un poco del tema, para estar al día, ¿no? Pero en realidad el primer paso es, yo así lo he comprendido, es algo para el día a día. Mi primer paso es por hoy y vamos a ir entrando en detalles, ¿no? Primero una muy mini reseña de cómo conocí el grupo de Koda, cómo continúo hasta hoy y cómo ambos programas a mí han sido de bendición. En AA, pues para el alcoholismo, obviamente me he mantenido sobrio por un récord de años, pero esta experiencia nueva en Koda vino a ser para mí eso que faltaba y que yo no tenía bien detectado, como que no me daba muy bien cuenta. Como les comentaba, me estaba yendo y me está yendo muy bien en el programa de Alcohólicos Anónimos. Muchas veces he dado testimonio también ahí del milagro de la recuperación que se ha operado en mi vida de una manera tan increíble, tan palpable, tan real. Pero yo seguía teniendo problemas de relaciones, sobre todo de pareja. Era como lo más fuerte. Hoy comprendo que si soy codependiente, lo soy, y no solo de una pareja o expareja, sino en general, ¿no? Hay tantas definiciones de lo que es codependencia, pero alguna de la que me hace a mí sentido es, pues codependencia, entre otras cosas, es un apego emocional anormal con personas. Otra sería la adicción a relaciones interpersonales de conflicto, destructivas. Entonces, ya toda esta terminología que yo comencé a escuchar en el grupo y escuchar las experiencias de los compañeros, me fueron poniendo a mí en una situación ya de autorreflexión, ¿verdad? Comencé a comprender, por ejemplo, esto de los patrones de la codependencia, que es algo de un trabajo que sugiere el mismo primer paso de Alcohólicos Anónimos. Al parecer, gran parte de la práctica del primer paso es identificar esos patrones codependientes, esas características, como dice ahí, que yo padezco y que por tanto tiempo me han saboteado, bloqueado, impedido relacionarme bien con las personas de una manera, pues, sana, digamos, ¿no? Por lo regular siempre he sido de conflicto. Y reitero esto de que normalmente con el sexo opuesto, las parejas, ¿sí? Y incluso la pareja que tengo el día de hoy y con la que llegué a grupo, yo sigo en la relación que ya tenía cuando llegué al grupo de Koda, milagrosamente, porque esa relación estaba bastante mal, casi al borde, ya colapsada estaba, pero digo, al borde ya de la ruptura definitiva, o como lo hablábamos mi pareja y yo, por lo menos un distanciamiento temporal, porque se hizo ya insoportable, intolerable, ¿no? Entonces, con todo el programa de AA y juntas y ahijados, padrino, etcétera, híjole, acá seguía yo teniendo ese andar mal por no tener la aceptación de esa persona, por no aceptarla tal como ella era. Lo que ahora entiendo, lo que son patrones de control, complacencia, negación, evasión, baja autoestima. Y saben, ojalá y me dé el tiempo en la reunión de hacer un pequeño ejercicio, que es algo de lo que yo he hecho con mi padrino. Casi desde que llegué a Koda, en poquito tiempo yo ya tenía un padrino. ¿Por qué? Pues porque ya traía el antecedente de estar en grupo de recuperación. Es una ventaja que yo he tenido al llegar a Koda.
que toda esa trayectoria en Alcohólicos Anónimos, pues a mí ya era una referencia que yo tenía, digamos que ya sabía más o menos de lo que se trataba. Obviamente he ido conociendo las diferencias entre una fraternidad y otra, entre un programa y otro, porque aunque la esencia de los principios espirituales es la misma, pero ya viéndolo bien no es tan igual que digamos. No nada más es cambiarle el nombre al primer paso, el término genérico de la enfermedad, de cambiar alcohol por codependencia o por otros, como dice el primer paso, ¿no? Como dice el encabezado, eh, admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. En el de doble A dice alcohol, ¿no? Bueno, no era nada más cambiar la palabra. Yo en Alcohólicos Anónimos nunca había escuchado la palabra o la expresión patrones codependientes. Eso es algo de lo nuevo para mí en CODA. Y que todavía hasta la fecha sigo eh, familiarizándome con esto y detectando en mí esos patrones. En las reuniones, en las lecturas, en el apadrinamiento, cuando he apadrinado también. Qué gran oportunidad la del apadrinamiento. En ese estarle transmitiendo al ahijado todo lo que yo voy adoptando, practicando y viendo el beneficio, porque en el apadrinamiento pues yo todo el tiempo me estoy reiterando todos estos conceptos, los tengo frescos, ¿no? Al día, cabrón. Entonces ahí la importancia del apadrinamiento, y les comentaba porque viene a mi mente uno de esos primeros apadrinamientos en CODA con este padrino, cuando yo le dije, bueno, ¿y qué onda? ¿Ya empezamos con los pasos o qué? Ya le había comentado yo algo de mi militancia en AA. Él, por cierto, que también militaba en otra fraternidad, aparte de la de CODA. Y me dijo, sí, pero antes del primer paso, vamos a estudiar los patrones de la codependencia. Y yo dije, pues primero dime qué es eso, ¿no? Me mandó un material, me compartió un PDF por WhatsApp. Son 5 laminitas. Creo que muchos de ustedes conocen esta versión de los patrones de la codependencia, la que dice expresados en la forma yo, porque los patrones de la codependencia pues están en el libro azul, en el libro verde, en los pasos, en fin. Están los patrones de recuperación también, que qué maravilla de material, o sea, me pone ahí el patrón codependiente en un lado de la columna y en la otra columna me pone los patrones de recuperación, ese cambio que se va teniendo, o sea, cómo se va adoptando la contraparte positiva de cada patrón. Ese también me encanta, pero creo que uno de los que más me ha servido son estos de los patrones expresados en la forma yo, porque me lo estoy diciendo en primera persona. No son preguntas, son afirmaciones. Entonces, en un momentito de mi compartimiento, solo por compartir cómo he trabajado yo esto con mi padrino, primero los patrones, conocerlos, estudiarlos, releerlos, obviamente buscar con cuál es con el que me identifico más, además de estar entrando a las reuniones, escuchando las experiencias, las lecturas, los talleres que, al menos en los grupos de CODA a los que yo he entrado, hay talleres de pasos, ¿no? Y he tenido la bendición, la fortuna de participar en algunos de esos talleres que han significado y significan mucho para mi recuperación, porque entre más información tenga yo de esto, pues mejor, ya que es trabajo de primer paso, identificar esos patrones codependientes, y fue la ubicación que me dio mi padrino. Me dijo, primero esto, porque si no, luego en primer paso, no vamos a saber ante qué te estás derrotando, en qué consiste esa derrota, en qué es en lo que yo estoy reconociendo y admitiendo esa debilidad. ¿Ok? Entonces, el primer paso, tal y como yo lo voy entendiendo, lo voy trabajando, lo voy adoptando, voy conectando con ese principio del paso, pues se va convirtiendo en una realidad en mi vida. Todo empieza así de una manera tan sencilla como leerlo, por ejemplo, ¿no? Y esta frase que para mí tiene un alto valor terapéutico.
cuando yo me presento ante ustedes y digo que soy codependiente, como cuando inicié mi compartimiento y prácticamente en todas las reuniones en las que yo participo, pues es lo clásico, ¿verdad? Soy Carlos y soy codependiente. Al principio es una frase, si ustedes quieren, por imitación, porque todos lo dicen, pues yo también, ¿no? Pero esa sencilla frase, ahora lo sé, marca el inicio del proceso de recuperación de la enfermedad de la codependencia. Esa sencilla afirmación, soy codependiente, me da incluso un sentido de identidad y de pertenencia al grupo. Soy uno más de ustedes. Y eso a mí me da paz y tranquilidad. Si algo sentí yo en esa bienvenida, que me hizo llorar, pues, por el ambiente de la reunión, fraternal, amistoso, yo estaba pasando por una depresión, en fin, me conmoví tanto de mucho de lo que escuché. No solamente las experiencias, sino lo que estuvieron leyendo de la bienvenida. Que yo cuando esa bienvenida la vuelvo a escuchar, aunque no sea para mí, pues hago de cuenta que es para mí, ¿verdad? Porque creo que esa bienvenida está diseñada, está especialmente hecha para que el nuevo miembro como yo tenga ese principio y ese algo de lo que él desde un principio de una militancia pueda depender. Y vaya que da esperanzas, ¿eh? A mí me la di en mucho, ¿no? Entonces ya en mi primera participación, unos días después de que llegué y me dieron la bienvenida, también comencé como en doble A con esto de soy Carlos y soy codependiente. Y bueno, a través del tiempo yo he escuchado, y no es juzgar a nadie, ni es crítica ni nada, ni va dirigido a nadie en especial. Es una apreciación muy personal, quizás yo esté equivocado, obviamente, pero yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen, soy fulanito y estoy trabajando mis conductas codependientes. Ok, está bien. Eso es lógico, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿qué hago en un grupo? Estar en grupo no es solo entrar a reuniones, es trabajar en mí, en base a las herramientas que me van proporcionando y que yo comienzo a aprender a usar las herramientas. Pero luego he escuchado también expresiones como, soy codependiente. Una vez escuché a una persona que decía, y estoy aquí para corregirme. Yo también mucho tiempo quise corregirme y nunca lo conseguí. En fin, cada quien tendrá su forma de decir. Yo no estoy aquí para decir que lo que yo hago es lo correcto y lo que otros hacen no es. Yo me quedo con lo que me va a servir a mí, con lo que tiene sentido para mí. A mí no me ayudaría, creo, decir de la misma forma. Como creo que me ayuda a repetirme a mí mismo, soy codependiente. Al principio de dientes para afuera, pero luego esa frase, y aquí va el alto valor terapéutico, va teniendo un sentido. Comienzo a decirlo con convicción, sobre todo conforme me voy convenciendo y voy conociendo mi enfermedad, cómo se manifiesta. Y el proceso, conforme yo me quedo en el grupo y milito en el grupo y poco a poco empiezo a interactuar y a participar, lo demás pues es obra de Dios. A mí me han preguntado, por ejemplo, oye, ¿y cómo hago para dejar de ser hipervigilante de mi pareja? ¿Cómo hago para llevarme bien, o ya para dejar la relación o seguir ahí? En fin, pues creo que la mística en el grupo es no intentar hacerlo, porque yo intenté hacerlo y no lo conseguí. Hablo de mi caso. ¿Cómo es que yo voy soltando riendas y voy intentando dejar de controlar, etcétera? Pues practicando el programa, dedicándole mi tiempo y mi energía al programa. Yo voy entendiendo que eso es lo que a mí me corresponde, hacer las cosas en el grupo. Ya está todo hecho para que yo lo tome o lo deje. Yo lo tomé y hasta el día de hoy, pues encantado de la vida, porque veo los resultados, los buenos resultados. Pero darle su tiempo al tiempo. Es como, inevitablemente lo comparo con el alcoholismo.
Yo no llegué a grupo de AA a dejar de beber y ya, o sea, por fuerza de voluntad. No hice ni un juramento, no prometí nada a nadie, ni mucho menos. Como dice el segundo paso de Alcohólicos Anónimos, en una parte dice, dedicarme a practicar el programa con todo el entusiasmo de que soy capaz, ¿sí? Esta parte donde dice déjese de discusiones inútiles, mente abierta, esa parte algunos de ustedes la han de conocer. Dedíquese a practicar el programa y espere resultados. El resultado de adoptar los principios de la recuperación fue dejar de beber. Y en un principio quizá fue solo una sobriedad de no tomar, pero luego viene eso que en AA conocemos como la próxima frontera, ¿no? La sobriedad emocional, que también tendrá su momento. Y ahí vienen otras características y otros síntomas poderosos de la enfermedad, como este de las dependencias defectuosas. Hay por ahí un artículo de Bill W. en el libro El lenguaje del corazón, que también ustedes han de conocer, donde para mí es una masterclass de cómo romper con esas dependencias, dice ahí, funestas y casi absolutas, en la búsqueda de la seguridad, del amor perfecto, de la seguridad total, etcétera, que no existe solamente acá en la cabeza del alcohólico, eso en la vida real no existe. Lo que sí existe es que yo tengo una problemática, y entre más rudimentos tenga yo a mi alcance, mejor para mí, porque me ponen en el camino del bien, es decir, de la recuperación. Entonces, volviendo a este punto del primer paso de Coda tomado del libro verde de trabajo, donde dice que es aquello que me ayuda en el proceso de identificación de los patrones de la codependencia. Y dice ahí no solo, como dijo mi padrino, primero leemos los patrones. El libro dice que escuchando la experiencia de otros. Y yo mismo diciendo en voz alta mis propias características. Es como voy tomando conciencia cada vez más. Y ya con la información de los patrones, pues ahora sí ahí voy identificando. Les comentaba al principio que yo conocía la palabra codependencia, pero que no significaba nada para mí porque no tenía el conocimiento. Y que en AA nunca escuché patrones codependientes o síntomas nucleares de la enfermedad, como Pia Melody lo describe muy bien en su libro La codependencia. Para mí un libro clásico, ¿sí? Un libro de cabecera que todo codependiente debería tener. Yo en lo personal sí es parte de mi repertorio de libros de la codependencia. Les comparto un muy breve extracto de lo que dice aquí la autora. Dice que la mayoría de las personas, cuando reconocen los síntomas de la codependencia en sí mismas, pasan por un periodo de confusión y decepción penosa. Esta parte dolorosa de la recuperación no es eterna, pero debemos superarla para encontrar la paz y la serenidad en una vida más sana. Tenemos que dejar de negar el hecho de la codependencia y asumir la responsabilidad de hacerle frente. Después de cierto tiempo, asumir y afrontar codependencia se vuelve menos abrumador y confuso. Cuando superamos la primera etapa del reconocimiento de la enfermedad para trabajar activamente en la curación de los efectos devastadores de nuestra niñez y de la vida como codependientes adultos, aquí me habla ya de todo ese proceso de pasos. Obviamente el primero, pues es la entrada, es, en pocas palabras, ir tomando conciencia de mi problemática, cuál es, para poder aceptarla. Ya luego vendrán pasos más adelante de ir ahora sí siendo inducido a un trabajo serio, interior, de la mano del padrino, de la mano del grupo, de la mano de mi poder superior, tal como yo lo concibo, ¿no? Pero primer paso, así como en AA, y les repito, inevitablemente, porque tiene muchos paralelismos, la sugerencia de mi padrino fue leer el primer paso, solo el primero,
y subrayar lo que no entiendas y luego hablamos. Y en los apadrinamientos leíamos. Yo sentía que entendía algo, ¿sí? Todo esto que ya sabemos, ¿no? Aceptación, derrota, ingobernabilidad, obsesión, etcétera, todo ese contenido. Pero, ¿qué creen que hasta que leía yo con mi padrino, sentía que comprendía lo que me quería decir ese paso? Obviamente, mi padrino era un compañero ya de tiempo en el grupo. Cada que hablaba con él, para mí era un nuevo entendimiento de algo poquito que yo iba comprendiendo, ¿no? Como esta palabra ingobernabilidad, que hoy entiendo que no es más que la pérdida del control. Ingobernabilidad como sinónimo de falta de control. Y se me liga con una frase que he escuchado en el grupo ya en Coda, de que si intento controlar, pierdo el control. Y me gustaría poner algunos ejemplos. Y tomaré algo de lo cotidiano, de la vida cotidiana, porque justo ahí en el día a día es como brotan los síntomas. Ahora un poco más identificados que anteriormente. Pero, ¿cómo sufrí yo por el hecho de estar enojado, ansioso, frustrado, triste y miedoso? Por el simple hecho de estar en contacto con mi relación de pareja. Ya no era lo que hacía o no hacía mi pareja. Ya es hora lo de menos. Lo importante para mí es que yo ya no estaba a gusto, todo me molestaba, era una especie de amargado en mi relación y la única solución que se me ocurría era irme, retirarme, que todo se acabara. Quiero hacer la aclaración de que mi compañera no es adicta en sí, o sea, no es alcohólica, no es drogadicta, etcétera, no es comedora compulsiva, pero obviamente es un ser humano que tiene sus cualidades, sus efectos, ¿no? Obviamente hasta sus patrones, ¿no? Porque algo que me pasó conforme yo conocía los patrones en mí, también empezaba yo a ver en ella cuáles eran los patrones que ella tenía, ¿no? Entonces, en mi caso, mi conflicto por regular siempre radicó en desear, o más bien, sí, un deseo anormal, una obsesión, porque mi pareja fuera diferente de como realmente era, para que yo pudiera convivir bien con ella o ser feliz. Ahí está un patrón de la codependencia. Yo todo lo vi en el apadrinamiento con mi padrino. Y es de control, ¿no? También lo anoté para que no se me fuera el rollo. Y aquí está en primera persona. Trato de convencer a otros de cómo deben pensar, hacer o sentir. Patrón de control. Pero en ese tratar de convencer, ¿cuáles eran los métodos que yo utilizaba? Desde decirlo amablemente, hasta decirlo gritando, hasta llorando incluso. Pero el chiste es que yo tenía esa ilusión o obsesión porque la persona no fuera de tal forma, ¿sí? Sea como fuera su carácter o sus conductas, como que no encajaba en mi vida porque llegué a decírselo. Yo nada más te veo y me pongo mal. Fíjense el grado de distorsión mental. O sea, obviamente que yo traía un conflicto. Ahora entiendo que no era culpa de esa persona, que yo viviera enojado o frustrado, pero la convertí sin darme cuenta en una especie de chivo expiatorio a quien echarle la culpa de cuando yo estaba mal, teniendo programa de Alcohólicos Anónimos. Aquí me hacía mucho corto esto, ¿no? Porque incluso llegué a pensar, y todavía lo pienso en ocasiones, que muchas veces estuve en riesgo de volver a beber por el nivel de conflicto en el que yo vivía con mi pareja. Y no estoy mencionando otras relaciones. Me enfoco en esta porque por vivir juntos era eh, la más cercana, ¿no? La más palpable. Entonces, yo pensaba en retirarme, ¿sí? En irme de la casa, en rentar un departamento. Recordaba todo ese tiempo cuando viví solo y de poca madre. O sea, sí, sí con la soledad, lo que ustedes quieran, la necesidad de una compañía, pero sin tanto conflicto.
De hecho, hasta sentí en un principio que la había regado en haberme comprometido, porque a mí me parecía que en vez de mejorar había empeorado. No digo que siempre ni de manera permanente, pero el conflicto era constante, constante, constante. Yo, escuchando las experiencias, empecé a darme cuenta que algunos, su conflicto o el detonante, pues es la relación con la mamá, o con el hijo, o con el esposo, en mi caso, mi pareja, mi compañero. Entonces, justamente aquí está, ¿no?, la oportunidad de ir identificando en mí esos patrones ante los que yo soy impotente. Como dice el primer paso, admito que soy impotente ante los demás. Pero la frase en sí, por sí misma, no me dice nada. Acá está la respuesta, ¿no? Y era la intención del padrino, que yo por lo menos comenzara a darme un poco de cuenta. No es tan sencillo. Poder identificar esto en mí tiene su grado de dificultad. Vayan ustedes a saber por qué. Mecanismos del ego, a lo mejor, entre otras cosas. Pero el chiste es que yo por lo menos tuve la apertura de ir conociendo esto y luego ahora sí con mis propias palabras, participando en juntas, compartiendo mi día a día, mi diario vivir, como decimos, comenzó a cuadrar todo esto. Fíjense el otro patrón, también de control. Uso la culpa y la vergüenza para explotar emocionalmente a otro. Ay, en primera persona. Yo aquí le agregaría el miedo también. Uso la culpa, la vergüenza y el miedo para explotar, es decir, controlar emocionalmente a otros. Y en mi caso, pues utilicé una serie de recursos que ahora voy concientizando. Normalmente siempre había sido con agresividad, eh, con enojo, con arranques de ira, poniéndome histérico. Obviamente la pareja se asustaba, se amorcillaba, pero no siempre fue así tan iracundo. Ahora voy descubriendo cómo hay tantas otras formas más sutiles, como dice aquí, de intentar controlar a otro por medio del miedo, la culpa y la vergüenza. Sobre todo haciéndole sentir a la persona que ella es la culpable de todo. Me acuerdo esas letanías, hace tiempo que no compartía esto, hasta de 3 horas, compañero, de estar hablando con mi pareja para convencerla de que la que tenía la culpa era ella, ¿no? De que la relación no fuera bien, de que hubiera discusiones, conflictos, malestares, incluso a veces en lo económico. Y aquí aprovecho también para mencionar esto, porque el control que yo ejercía sin darme cuenta o intentaba ejercer de la manera inconsciente, algo sospechaba, pero no era plenamente consciente de que lo que yo buscaba era ser el director de orquesta, o sea, tener el control de todo, incluyendo temas de dinero. Y un tiempo así fue, los dos trabajábamos, y hasta la fecha los dos tenemos nuestro trabajo, ¿no? Y anteriormente, porque yo soy más chingón, porque a mí se me da más, porque soy el indicado, yo era el que administraba los dineros, incluyendo sus ganancias de ella. Como de que no de muy buena gana lo aceptó, pero lo tuvo que aceptar o así le iba. Y yo tenía unos arranques que a veces todavía los recuerdo y todavía cargo, compañero, de pensar el daño que yo pude haber ocasionado con esa manera tan agresiva, ¿no? De ser con alguien que ya por llevar la fiesta en paz accedía. Y fíjense, como ella también está en proceso de recuperación, gracias a Dios, y es la única forma en la que seguimos juntos, de milagro, la verdad, porque la relación se enderezó y ahorita está en un equilibrio, ¿no? Tras años de trabajo mutuo. De hecho, el día de hoy, que es día de descanso, normalmente es los martes, pero hoy lo cambié por el compartimiento. Hacemos algunos ejercicios juntos, conectamos con Dios en medio,
Porque cuando el ego se pone en medio, ya lo sabemos, bloquea la sana comunicación. Pero si que el que está en medio es el poder superior, tenemos oportunidad de que haya una armonía, un equilibrio. Y volviendo a este tema de los dineros, y lo pongo de ejemplo, también, fíjense, yo me escucho y digo, ese es el grado de enfermedad que yo practiqué, ¿no? Y un día, gracias a su programa y a su proceso, comenzó a poner límites aquí en la relación y comenzó a expresar sus necesidades y sus deseos, tal y como empieza a sucedernos cuando ya estamos en el grupo más por recuperación que solamente haciendo acto de presencia, ¿no? Cuando el programa comienza a hacer efecto, cuando la medicina comienza a hacer su efecto, y un día me dijo que si por favor le daba oportunidad de administrar sus dineros, ¿no? Híjole, y yo titubeé, la verdad. Mi primera reacción fue decir que no. Tuve miedo, ¿no? De que no funcionara de esa forma, pero accedí. A regañadientes, pero accedí. Y creo que fue la mejor decisión, porque lo hace muy bien, quizás mejor que yo en algunas cosas, y hasta la fecha cada quien con su trabajo, obviamente cada quien coopera y colabora, pero cada quien administra su dinero. Digamos que solté el control en ese aspecto, así como en otro. Fíjense, estamos en este mini simulacro del trabajo que yo he hecho con mi padrino en cuanto a los patrones de la codependencia, para luego en un primer paso, ahora sí, saber qué es lo que me pasa y en qué trabajar. Y conocer mi enfermedad por nombre y apellido. Eh, ahí me dijo algo, todavía me queda tiempo. Ah, ok. Complacencia. Otra vez en primera persona. Me mantengo en situaciones dañinas demasiado tiempo. Vaya patrón, ¿verdad? Y ya no hablaría solo de la relación actual, sino de otras anteriores. Pero a ver, ¿por qué insistía yo en estar en esas relaciones? Donde había violencia, donde había engaño, infidelidad. Pues estaba repitiendo un patrón que desconocía que tenía, ¿sí? Como dicen algunos otros de los patrones de complacencia, renuncio, ¿verdad? A mí, a mi bienestar, ¿sí? Por miedo, por que no se vaya a enojar, por el simple hecho de no saber decir que no, porque ya no me va a querer, porque ya no me va a aceptar, en fin, el conflicto a flor de piel, ¿no? Y el otro dice, dejo mis intereses personales para hacer lo que otros quieren. Miren, yo dejaba hasta de trabajar por estar en una relación, incluso con alguien que no estaba disponible para mí, pero ahí estoy de obsesionado, estoy de aferrado, ahí estoy de perseguidor. No me pasó una, sino varias veces, y con afectaciones económicas, ¿sí? Porque me convertí en el típico cuidador, tipo detective de una persona que aunque andaba conmigo, realmente ni me pelaba, y era incluso capaz de seguir queriendo estar con esa persona aunque tuviera otra relación. Luego dice aquí, voy a agilizar un poquito esto porque para mí es muy importante. Evasión. Juzgo duramente a lo que otros piensan, dicen o hacen. Disminuyo mi capacidad de tener relaciones saludables al renunciar al uso de todas las herramientas de la recuperación. Esta me resuena mucho porque no solamente me dice el patrón codependiente, que en este caso es no entregarme de lleno o seriamente a mi programa y pagar las consecuencias, ¿sí? Como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? En el 5º capítulo dice algo así de que es raro ver fracasar a alguien que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los que no pueden, no quieren, etcétera, etcétera. Pues acá igual, para esta otra problemática. ¿Cómo es que puedo mantener mi capacidad de relaciones saludables el día de hoy, que ya se ha logrado un avance?
haciendo uso de todas las herramientas. Y todas son todas. Hay por ahí un tema de 8 herramientas de la recuperación, solo por mencionar algunas: entrar a juntas, servicio, apadrinarme, apadrinar, conexión con Dios, orar y meditar, en fin, pero hay muchísimas. Incluso me he involucrado en talleres donde hay todavía más herramientas, como este del semáforo de la recuperación, anteriormente conocido como taller de principiantes, el de la rutina diaria, concepción de un poder superior, círculos de abstinencia. Entre más yo tenga para no estar solo con mi problema, entre mi arsenal de herramientas sea mayor, llevo más probabilidades de tener éxito en la recuperación, como así ha sido. Y ya por último dice acá, de baja autoestima: soy incapaz de identificar lo que quiero y necesito. Quizá uno de los más comunes en la codependencia, ¿no? Entonces, si no soy ni siquiera capaz de identificar, pues ¿cómo lo voy a expresar, verdad? Y el otro: no me percibo como digno de recibir amor, ni como persona valiosa. Y por último, negación: expreso negatividad de maneras indirectas y pasivas. Creo que ya hablé un poco de esto, ¿no? Y expreso agresión de maneras indirectas y pasivas. Estos son los de negación. Entonces, recapitulando un poquito lo que ha sido mi compartimiento hasta este momento, primeramente, la expresión afirmativa y poderosa, que incluso me da una identidad y una pertenencia al grupo, cuando declaro abiertamente: soy fulanito y soy codependiente, aunque otros lo digan de manera diferente. Lo importante es lo que esa frase me dice a mí. La importancia del apadrinamiento para mí en estos procesos. Incluso en cada apadrinamiento, mi padrino me decía: tráete libro, tráete papel y lápiz, porque vamos a trabajar. Entonces es la forma en la que yo también intento transmitir cuando ha sido el caso que yo me ha tocado apadrinar. Igualito, sí, la misma herramienta. Obviamente cada quien tiene su propia capacidad, sus propios tiempos y su manera de ir entendiendo todo esto de los patrones de la codependencia. ¿Por qué si digo soy codependiente? ¿Por qué lo digo con convencimiento? Porque ahora voy comprendiendo en qué consiste la enfermedad. Sí, es muy fácil decir, porque tengo relaciones de conflicto, pero ¿qué las causa? Y luego hay por ahí otro tema que en ocasiones también se habla en el grupo de heridas de la infancia. Entonces, ¿de qué nivel o de qué clase iban a ser mis relaciones si me estaba relacionando desde una herida de la infancia, por ejemplo, de traición o de injusticia, por decir algo? ¿Qué clase de relación le esperan a una persona que trae las emociones a flor de piel, hipersensible emocional? Que quiere decir sentir de más las emociones. Y luego agréguenle todo esto de los patrones, que yo esto es solamente un muy breve extracto. Los que tengan este material de los patrones de la codependencia expresados en la forma yo, sabrán que son 65. Que no me identifico con todos, pero sí con la mayoría. Y la única forma de saberlo es estudiándolo. No todo es estar en una reunión y hablar el día a día. Paralelo a eso, fuera de la reunión, hay mucho trabajo que hacer también, e ir cada vez mejor integrando ese repertorio de herramientas que también el primer paso, que ahorita lo recuerdo, tomado todavía del libro verde de Coda de trabajo, dice incluso que hagamos una dinámica de hacer una lista de las herramientas que yo sé que me ayudan en este momento. Y con esto creo que voy cerrando. Lo leeré porque no tengo tan buena memoria para decirlo de memoria. Pero dice que a medida que trabajamos el primer paso, que incluso para mí parte del trabajo del primer paso es en tribuna, cuando tengo la oportunidad de participar en tribuna, compartir si a mí me está causando conflicto mi relación de pareja, cómo está esa relación, ¿no? Yo escucharme, ¿qué me pasa?
¿Por qué digo y hago una cosa y al rato ya me desdije, ya me arrepentí? El porqué de los conflictos. Pero bueno, volviendo a las herramientas, dice aquí, dice, a medida que trabajamos el primer paso, empezamos a encontrar las herramientas de la recuperación. Y aquí menciona algunas. La mayoría de nosotros descubre que usar literatura de coda, ahí está una herramienta. Usar, pues para mí es leer, estudiar. En el grupo se dice esto de lecturas de comprensión, ¿verdad? Escuchar a los demás cuando comparten sus características de codependientes. Escuchar a los demás. Como esto que también se dice, ¿no? Escuchar sin juzgar, sino con la mente abierta. A mí mi padrino me decía, no escuches a otros pensando en que eres diferente a ellos. Escúchalos pensando en qué te pareces a ellos, ¿no? Porque ellos son tu espejo, ¿no? Muchos de ellos. Quizás con unos no te identifiques, pero en lo personal, pues sí, con la mayoría, ¿no? Luego dice, nos ayuda en el proceso de identificación que requiere el primer paso. Y para mí aquí está la clave, y creo que mi compartimiento en parte ha girado en torno a este principio, a este concepto. Si no estoy en un proceso de identificación de mis características codependientes, entonces no estoy haciendo un trabajo de primer paso completo. Y finalmente dice aquí, nos centramos en nosotros mismos y nos ejercitamos en estar en el presente. Empezamos a dar cabida a un poder superior, que es tema ya de segundo paso, pero aquí ya lo menciona de antemano. No estoy solo con mi problema. Y si ya en un recorrido en programa de Alcohólicos Anónimos, que ya traigo de cierto modo estas bases, ya tengo algo que se llama poder superior, pues en este programa de CODA puedo todavía limar o pulir estas experiencias, ¿no? Como así ha sido en el taller este de semáforo de la recuperación, en el tema de poder superior, le di incluso un nuevo nombre a mi poder superior, ¿no? Un nuevo nombre ad hoc al proceso en el que estoy ahora, que también eso es importante. Yo voy entendiendo y comprendiendo esto de acuerdo al proceso en el que estoy. No tiene que ser igual que otro, o otros tienen que verlo como yo o hacerlo como yo. Esta es solamente una pequeña parte de mi experiencia. Y dice aquí, a medida que soltamos riendas, nos desprendemos, empezamos a liberarnos de lo que es la responsabilidad de los demás. En fin, es todo un contenido. El de los pasos tampoco es la idea. Aquí está reiterando tanto la lectura. Creo que es un trabajo que ya le corresponde a cada quien. Es algo de lo que yo he encontrado, ¿sí? He entendido del primer paso, pero sobre todo esto, que el primer paso, independientemente del paso formal que yo esté trabajando, que por ejemplo ahorita en un nuevo ciclo de trabajo de pasos que estoy haciendo, estoy trabajando el octavo, y hoy precisamente hice unas dinámicas referente a ese paso, al octavo, pero mi primer paso sigue estando latente, sigue estando vigente por el día de hoy. La aceptación de mi impotencia ante los demás, ante las conductas de los demás. Estos sean adictos o no sean adictos. Quienes sean los demás, ahí no da detalle. Y que efectivamente, si vuelvo a intentar o recaigo en esa penosa situación de nuevamente querer controlar la vida de los demás o mangonearlos, como también podría decirlo, lo único que me espera ahí es nuevamente el conflicto. Y eso pues es poco menos que una recaída, ¿no? Pues me habían dicho de 10 minutos, yo también aquí tengo el reloj, ya está por dar los 50 minutos. Creo que hasta aquí sería mi compartimiento. Aquí sigo por si hay preguntas, y las preguntas también nos dan oportunidad para seguir hablando más del tema, si es que las hay. Gracias nuevamente por invitarme y aquí estoy para escucharlos.